Qué precioso es Jesús. Vamos a, con el favor de Dios, vamos a comenzar esta serie, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Hoy hablaremos de la primera de ellas, los pobres en espíritu. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de 400 años de silencio, Dios vuelve a hablarle al pueblo de Israel a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino al Señor, preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Era el precursor del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús aparece en Israel y comienza su ministerio, Juan el Bautista comienza a menguar. Y las multitudes comienzan a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús aparece en Israel, este pueblo estaba pasando por una circunstancia muy difícil. La historia nos dice que estaban bajo el yugo del imperio romano. Y ellos, honestamente, odiaban a los romanos. Ellos querían ser libres de aquel imperio infame y terrible de Roma. Y en la creencia popular de ellos anhelaban que el Mesías apareciera, porque según ellos, su Mesías los iba a liberar del yugo del imperio romano, porque ellos creían que su Mesías era un gran estratega militar. Y ellos pensaban: cuando el Mesías venga, nos va a liberar de Roma. Y no solamente nos va a liberar de ese yugo de Roma, sino que va a devolverle otra vez el esplendor al reino de Israel. Y Israel será la cabeza de las naciones y será la nación más poderosa de la tierra, incluyendo por encima de Roma. Y ellos pensaban que esa grandeza de Israel iba a ser para siempre, una vez que apareciera el Mesías, que iba a ser la nación más poderosa de la tierra, pero no por un tiempo, sino para siempre. Eso pensaban ellos. La escena religiosa de aquel pueblo cuando Jesús aparece estaba dominada por los fariseos. Y los fariseos eran muy celosos de las tradiciones de los padres. Y Jesucristo los calificó a ellos como hipócritas. Ese, a grosso modo, es el contexto en que se da este sermón, con todo aquel pueblo esperando un Mesías que los libertara, un Mesías guerrero. Y Jesucristo dice que en medio de ese contexto él ve las multitudes que lo están siguiendo, y dice la Biblia que él se sentó y abriendo su boca comenzó a enseñarles. Este sermón del monte es el sermón más extenso que pronunció Jesús. Y en este sermón del monte Jesucristo nos habla acerca de su reino. Y nos habla acerca de la naturaleza de su reino. Y nos habla acerca de las leyes o principios que rigen su reino. Y Jesús habla acerca de aquellos que pueden tener acceso a su reino, los que van a entrar a su reino. Pero también dice los que no van a entrar a su reino, los que van a quedar excluidos de su reino. En este sermón, Jesucristo no habló de alguna estrategia militar para librarse del yugo romano. No. Jesucristo habló acerca de un reino espiritual y habló acerca de leyes espirituales, porque su reino
Como bien él le dijo a Pilato en Juan capítulo 18, versículo 36, él le dijo, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Déjeme decirle, hermanos, que me puedo imaginar aquellas mentes judías que estaban esperando un Mesías guerrero que los liberara de Roma. Y de repente Jesús abre su boca y lo primero que Jesús dice es, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo caerían esas primeras palabras de Jesús ante aquella audiencia? Y no solamente dijo eso, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Les aseguro, hermanos, que ese día Jesucristo se ganó muchos enemigos, pero también muchos creyeron la verdad de Dios, atesoraron la verdad de Dios y fueron capaces aún de morir por esa verdad de Dios. Amén. Mis hermanos y amigos, toda la felicidad humana se encuentra en las bienaventuranzas que Jesucristo reveló aquí en el Sermón del Monte. Hoy vamos a ver la primera de esas bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, verso 3. Allí se encuentra la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Esa palabra significa que es alguien que es afortunado, es alguien que es dichoso, es alguien que es feliz. Eso significa alguien que es feliz, alguien que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Y Jesucristo nos brinda aquí en esta bienaventuranza su concepto de felicidad. Mateo capítulo 5, verso 13 al 12, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el concepto de felicidad que nos revela Jesús. Pero como ustedes pueden ver, realmente este concepto de felicidad que nos brinda Jesús aquí no coincide con los cánones de felicidad del mundo. Para los mundanos, la felicidad no consiste en esto. Para los mundanos, en su concepto de felicidad está en tener muchas cosas, en acumular muchas cosas materiales y en tener salud. Para los mundanos, la felicidad consiste en ser fuerte, en ser dueño de sí mismo, en no depender de nadie, solo de su esfuerzo,
Está en demostrarle a todos sus capacidades, sus habilidades, demostrarle a todos que con sus fuerzas ellos pueden lograr lo que quieran. Para que ustedes sepan por dónde va el mundo en su concepto de éxito y de felicidad, les tengo aquí una pequeña cita de un consejo que se le da a los vendedores para que sean exitosos. Dice así la cita: nuestros clientes compran la seguridad y confianza que le transmitimos. Por tanto, nuestra autoestima tiene que estar alta, ya que si no confiamos en nosotros mismos, nadie lo hará. Debemos estar cargados de pensamientos positivos. Somos un imán y atraemos lo que pensamos. Debemos mejorar nuestro autoconcepto. Cada vez debemos percibirnos mucho mejor, siendo cada vez más retador. Si mantenemos esta actitud retadora con nosotros mismos, nuestro nivel de autoestima aumentará y los éxitos alcanzados serán cada vez más altos. Fin de la cita. Esto se le aconseja a los vendedores para que sean exitosos. Como ven, el éxito o la felicidad del mundo está en la autoexaltación del yo. La felicidad consiste en la más alta dosis de orgullo personal. Para los mundanos, en su concepto de felicidad no cabe Dios. No cabe Dios. Y mucho menos, hermanos, una declaración como la que hizo Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu. No lo consiguen. Mientras que en el mundo puedes hacer lo que sea con tal de obtener éxito que te lleve a la felicidad, según ellos. Por ejemplo, puedes mentir para alcanzar tus propósitos, o puedes destruir a otro con tal de subir tú, o puedes inclusive vender tu cuerpo. Todo cabe en ese mundo con tal de conseguir sus objetivos. Pero acá en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, Jesucristo dice que la felicidad está en ser misericordioso, en tener un corazón limpio, en ser mansos, en alegrarse cuando otros te calumnian y hablan mal de ti. Evidentemente, los mundanos y los hijos de Dios van en direcciones opuestas y encontradas. Es por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos encontrados, vamos en direcciones opuestas. Por eso es que el mundo nos aborrece. En ese mundo entran tus familiares, tus amigos cercanos. Segunda de Corintios capítulo 6 lo dice claro el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay comunión, hermanos. Vamos en direcciones opuestas y encontradas. La felicidad de los mundanos es hacer lo que ellos quieren, es satisfacer todos sus deseos. Pero la felicidad del pobre de espíritu es hacer lo que Cristo quiere. Y es ser guiado por el Espíritu Santo y no por sus deseos. Y querido amigo, la felicidad no es ser rico. De lo contrario, los ricos y famosos no se suicidaran, ni se metieran en el mundo de las drogas, ni sufrieran depresiones como sufren. Ahí no está la felicidad.
La felicidad está en volverse a los brazos de tu creador. Ahí está la felicidad. Déjame decirte algo importante. Cuando te vuelvas a Dios, hallarás el descanso que tú has estado anhelando. Amén. Es como cuando uno sale de viaje, un viaje largo, y anhela regresar a su casa, y cuando llegas a tu casa, sientes una sensación de alivio porque llegaste a tu casa, eso, pero multiplicado por 1000. Cuando llegas a los brazos de Jesús. Una vez que estás a cuentas con Dios, tu conciencia estará tranquila y eso te hará feliz. Amén. Una vez que hayas restituido todo el daño que hiciste, entonces podrás dormir tranquilo y nada temerás. Toda la felicidad humana se encuentra en estas bienaventuranzas que Jesucristo reveló en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 3. Veamos la primera de estas bienaventuranzas. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Quién es un pobre en espíritu? Vamos a definir primero quién es un pobre para poder entender. ¿Quién es un pobre? Es aquel que tiene carencias. Alguien que carece de las cosas. Es alguien que tiene limitaciones. Ese es un pobre, ¿verdad? Pero hay pobres y pobres. Hay pobres que tienen para suplir solo lo necesario. No tienen más. Viven al día, pero son pobres. Pero hay otros pobres que no tienen absolutamente nada, que viven en la miseria más extrema y que no tienen los medios para salir por sí mismos de esa condición. Déjame decirte que ese tipo de pobreza es la que dice Jesús aquí cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. De esa pobreza está hablando Jesús. La palabra que Jesucristo usó aquí en el griego original para pobres, esa palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 20, para referirse a aquel mendigo Lázaro que estaba echado a la puerta del hombre rico, lleno de llagas y que los perros le lamían las llagas. Esa palabra mendigo es la misma palabra que Jesucristo usa allá para decir bienaventurados los pobres. Esa palabra pobres significa mendigo. Mendigo. Así son los pobres en espíritu. Son personas que cuando Dios los alumbra y le muestra su verdadera condición, entienden que son miserables. Entienden que son unos mendigos delante de la santidad de Dios. Son tan pobres espiritualmente hablando que a menos que el Señor Jesucristo haga algo por ellos, jamás podrán salir de esa condición. Jamás. El pobre de espíritu es aquel que cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y le muestra su corazón engañoso y le muestra toda la maldad de su pecado, entiende que su vida ha sido un estiércol. Su vida ha sido un estiércol. Entiende que él va de menos que nada. Entiende que todo él está enfermo, podrido y que no hay en él nada sano. Y entiende que si Jesús no lo ayuda, nunca podrá salir de esa condición. Saulo de Tarso entendió muy bien esta verdad. Romanos capítulo 7, verso 24, él dijo: miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Lo triste de este asunto es que Dios dice que todos los seres humanos están en esa condición. Que todos son unos miserables, unos mendigos, producto a su pecado, producto a su maldad. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo triste está en que la mayoría de las personas no se ven a sí mismos como Dios los ve. Ellos se ven como aquellos religiosos y falsos cristianos de la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis 3:17, así como se ve la mayoría de la humanidad. Mire, porque tú dices, esa es la visión que tiene la gente de ellos mismos. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice Cristo, pero tú no sabes, lo que tú no sabes, lo que no has entendido todavía, lo que no has podido ver todavía, es la realidad de lo que tú eres. ¿Y cuál es la realidad? Dice Jesús. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La diferencia entre el pobre de espíritu y el resto de la gente es que el resto de la gente se ven a sí mismos como buenos. Ellos se ven como merecedores del cielo. Pero el pobre de espíritu se ve como un desventurado, como un miserable, como un pobre, como un ciego y desnudo. Y además de todo esto, el pobre de espíritu sabe algo, que si Jesucristo no viene y lo salva, no tiene manera de salir de esa miseria humana. A los pobres en espíritu les sucede lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 113, versículos 7 y 8. Mire, hermano, Él, grábaselo bien, Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué hace Dios? Agarra a un pobre en espíritu que está en el muladar y Dios lo saca de esa condición, lo levanta Dios y lo pone entre su pueblo y lo hace un príncipe en su pueblo. Él, Jesucristo, nos saca de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Eso hace Dios. Pero fíjense la palabra que usa Dios. Muladar. Muladar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es un lugar donde se acumula el estiércol. Es un lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. Una vez que el pobre de espíritu ha sido tratado por el Espíritu Santo de Dios y se compara con la majestad de Cristo, no con el vecino al lado, no, cuando se compara con la majestad de Cristo, cuando se compara con la santidad de Cristo, entiende algo, entiende que Él es un estiércol, entiende que ha sido una basura, entiende que es un inservible, que se ha echado a perder. Si hay alguno aquí que quizás se molesta con esta verdad bíblica que estoy exponiendo, o que cree que estas palabras son muy fuertes, es porque todavía no te ha amanecido Dios. Es porque todavía Dios no te ha alumbrado. Pero el día que Dios alumbre tu corazón, el día que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado y de tu maldad, el día que el Espíritu de Dios
muestre lo que realmente eres. No solamente tú vas a decir, soy un pobre en espíritu. No solamente vas a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que tú vas a decir juntamente con Pablo, yo soy el peor de todos los pecadores. Lo que pasa es que para uno llegar a esa convicción de saber lo miserable que somos, tienes que tener un encuentro con la gloria de Dios. Amén. Tienes que tener un encuentro con Jesucristo. El Espíritu de Dios tiene que alumbrarte. Eso fue lo que le pasó a Isaías cuando tuvo aquel encuentro con la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, dice la palabra, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando usted se encuentra con esa gloria de Dios, lo primero que tú dices, no sé cómo Dios no me ha quitado la vida. Amén. Yo no sé cómo Dios no me ha matado, porque he sido un perverso, he sido malo, porque he pecado mucho. Solo cuando tú tienes encuentro con esa gloria de Dios es que sabe lo basura que eres, lo inservible que has sido, en el estiércol que tú has vivido. Solo cuando te encuentras con esa gloria de Dios. Lo mismo le pasó a Pedro cuando recibió la gloria de Jesús. En Lucas capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bendito Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, viendo la gloria de Jesús, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando tienes un encuentro con la gloria de Jesús, es cuando tú puedes entender que eres un pecador. Es cuando puedes entender que has vivido en el muladar, allí en el estiércol. El problema de esta humanidad es que se ven a sí mismos como buenos. La gente piensa que sí, tienen algunas cosas malas, pero en sentido general ellos dicen, yo soy una persona buena. Jesucristo dijo,
Bueno, hay uno solo, Dios. Dios. Lucas capítulo 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchos ven los problemas de los demás, pero no se ven los de ellos. Es fácil mirar y decir, aquel es malo, pero no se está mirando su corazón y su realidad. Ellos se ven a sí mismos como buenos. Pero Jesús nos sigue diciendo a nosotros, os digo no. No. Si tú crees que tú eres bueno, no. Dice Jesús, no. ¿Te comparas con el vecino al lado y te crees mejor? No. ¿Crees que porque llevas 1000 años aquí en la congre? No, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El pobre en espíritu constantemente acude a Dios rogándole y suplicándole como un mendigo, esperando recibir, aunque sea unas migajas de Dios. Así le habla. ¿Cómo habla el pobre en espíritu? Con ruegos a Dios, con súplicas a Dios, como lo hace un mendigo cuando espera recibir unas migajas. Así habla el pobre en espíritu a Dios. Y cuando recibe algo de Dios, lo agradece con la vida. ¿Sabe por qué? Porque él sabe, él entiende, él sabe que lo único que él merece en su vida es la condenación eterna. Amén. Proverbio 18, verso 23, hermano. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El pobre en espíritu le ruega a Dios. Pero qué tristeza, hermano, y qué diferencia con otros que hemos escuchado por ahí que le demandan a Dios, le ponen demandas a Dios. Y ellos ordenan y declaran y profetizan. ¿Saben por qué obran así, hermanos? Porque ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no saben que ellos son unos miserables. Pero se creen ricos. Se creen ricos. Se creen que se lo merecen todos. Y ellos dicen, tenemos derechos legales. Así dice, tenemos derechos legales. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo, hermano. Jesús dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pobre de espíritu sabe cuál es su condición. Por eso cuando habla con Dios le ruega y le suplica a Dios que tenga misericordia. No se atreve a exigirle a Dios, hermano. Aquel mendigo Lázaro que estaba allí echado a la puerta del rico, no se atrevía a exigirle nada al rico. ¿Qué podía exigirle él? Así los pobres en espíritu no le exigen nada a Dios. Entienden que Dios es soberano y que él hace lo que él quiera.
El pobre de espíritu sabe que si algo tiene, si algo logra, si algo ha llegado a ser, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Porque sabe que él era un mendigo, sabe que él vivía en el muladar, sabe que era algo inservible, sabe que él era un estiércol. Si alcanza algo ahora, si Dios lo usa aquí haciendo cosas tremendas, no es por él, ha sido por la gracia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No se puede vanagloriar de nada. Es más, cuando hagas todo lo que tienes que hacer, siervo inútil eres. Hiciste nada más lo que tenías que hacer. Y fue por la gracia de Dios. El pobre en espíritu sabe que si la mano de Dios lo suelta, ¿sabe lo que va a pasar? Eso lo sabe el pobre en espíritu. Él sabe que si la mano de Dios lo suelta, ¿sabe lo que pasa? Va a volver de nuevo al muladar. Y te digo algo más. Se va a hundir 7 veces más profundo en el estiércol de su pecado. Porque Cristo dijo, Lucas 11:26, hermano, mira lo que dijo el Señor. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que si la mano de Dios lo suelta, este hombre regresa al muladar, pero se hunde 7 veces más allí, en el estiércol de su pecado. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por esa razón, hermanos, el pobre en espíritu sabe que necesita a Jesús todo el tiempo. Sabe que no puede vivir sin Jesús. Sabe que depende del Señor para todo. Y que si algo bueno puede hacer, es única y exclusivamente por la gracia del Señor. Amén. ¿Cuál es la actitud de un pobre en espíritu? Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Amén. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe cómo le dijo Jesús? Perrillo. Y en esa cultura, hermanos, en esa época, los perros para ellos eran algo inmundo. No es como nosotros, que lo tenemos como una mascota y lindo. No. En esa época los perros eran algo inmundo. Los perros vivían fuera solos, divagando. Tenían un mal aspecto horrible, comían en la basura. Y Jesús le está diciendo a esta mujer, tú eres eso. Tú eres eso. ¿Y cómo reacciona esta mujer? Y ella dijo, sí, Señor. Es decir, es verdad, Jesús. Yo soy eso.
Yo soy eso que tú dices. Tú tienes razón, Jesús. Es verdad. Yo soy un perrillo. Yo soy algo inmundo. Soy algo sucio. Pero, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa es la actitud de un pobre en espíritu. Amén, Jesús. Tienes razón. Sin ti yo soy un estiércol. Quiero concluir. Dice el Señor Jesucristo que los pobres en espíritu son bienaventurados, son felices, son dichosos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque ellos saben que son unos miserables. Saben que por ellos mismos no pueden salir de su miseria humana. Y saben que solo Cristo los puede librar. Pero la dicha, la felicidad está en esto, consiste en esto, en que ellos, sabiendo esa condición y estando en esa condición, ellos claman a Jesús. Claman como lo hizo aquel ciego Bartimeo que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la bienaventuranza está en que son oídos y en que el Señor responde ese clamor. Porque dice que a los contritos de espíritu, ¿verdad? El Señor no desprecia. No los desprecia. Y eso es algo tremendo. Que el Señor pueda escuchar tu clamor y que el Señor pueda responder tu oración y te otorgue la petición y tenga misericordia de ti. Y número dos, la bienaventuranza está en que dice Jesucristo: porque de ellos, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Cristo que de ellos, solamente los pobres en espíritu entrarán al cielo, hermano. En el cielo no entra otra persona que no sea pobre en espíritu. Allí los arrogantes no pueden entrar. Allí los religiosos no pueden entrar. Allí los que se creen que son buenos y que tienen buenos modales, esos no van a entrar allí. La gente que cree que por sus buenas obras va a entrar, no van a entrar allí. Allí solamente entrarán los pobres en espíritu, los que saben que no valen nada, los que saben que no sirven para nada, los que saben que si no es por Jesús no son nada. Eso dice Jesús: de ellos es el reino de los cielos. Toda la felicidad humana se encuentra en las bienaventuranzas que Jesucristo nos reveló aquí en el Sermón del Monte. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted ser dichoso? ¿Quiere usted ser un bienaventurado? Reconozca lo que dice Dios en su palabra. Él dice que usted sin Dios es un miserable, que usted sin Dios vive en el muladar, y reconozca que por mucho que usted se esfuerce, jamás saldrá de esa condición, que solo hay uno que lo puede salvar a usted, y su nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Culmino con el Salmo 40, verso 1 al 3. Pacientemente esperé. Pacientemente esperé a Jehová. Es que tú no puedes hacerlo. No puedes saltar la cerca para poder entrar.
No hay nada que tú puedas hacer. Tienes que esperar en Él. El único que lo puede hacer es Él. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Qué grande es Dios. Y oyó mi clamor. Y me hizo, ¿quién? Él, porque tú no puedes. Porque el pobre en espíritu no puede. El que crea que puede, ese Dios no va a hacer nada con él. A los altivos, a los arrogantes, a los orgullosos, a los soberbios, Dios los mira de lejos. Y me hizo, ¿quién? Dios, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del fango. Puso mis pies sobre peña. ¿Quién? Dios. ¿Quién es esa roca? ¿Quién es esa peña? Jesucristo. Y enderezó mis pasos. Sí, porque andábamos torcidos, sin Dios y sin esperanza, pero Él endereza los pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Sí, porque cuando estabas en el fango no podías cantar, no podías alabar a Dios. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es ahí cuando tú ves esa obra magnífica de Dios que tú reconoces cuán grande es Dios, cuán misericordioso es Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La gente va a ver la obra que Dios ha hecho en ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dices que felices son aquellos que son pobres en espíritu. Felices son aquellos que realmente reconocen la realidad de sus vidas, que son unos miserables, que han pecado mucho contra ti, que ahora están en el muladar y que son un estiércol, que no sirven para nada. Pero que tú, Señor, eres el único que los puede ayudar. Y en su desesperanza y en su clamor, te hallan a ti, Señor. Son felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Te ruego, Cristo, que esta palabra no caiga en el vacío, Señor, sino que haga el efecto por la cual tú la has enviado hoy. Y que si hay alguno aquí que no ha entendido que es un pobre en espíritu, Señor, revélale, muéstrale, hazle entender la maldad de sus obras y la verdadera condición de ellos delante de ti, Dios, antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Y los que ya hemos sido sacados de ese lodo y de ese muladar, que entendamos siempre, Señor, que si no es por tu mano, amén, de allí no saldremos jamás. Amén. Que si alguien se gloría aquí, que se gloríe en el Señor que les rescató. Que si algo somos, es por tu gracia, Padre. Ayúdanos a entender esto, para que nadie aquí se gloríe a no ser en su Señor que lo rescató. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Y gracias por tener misericordia de nosotros. Amén. La felicidad la hemos encontrado en ti, Jesús. No en aquel mundo perdido que nos hundió en el lodo, sino en ti, amado Señor. Gracias te damos, Cristo. Amén.